Está grabando. Hoy vamos a ver dos de los talleres. Vamos, como lo indica el título de la clase de hoy, vamos a ver el taller de diabetes y el taller de alteraciones ácido-base. ¿Sí? Vamos a empezar por el taller de diabetes. Bien, arranco preguntándole, diabetes es una enfermedad bastante común. No sé, tenemos alguno de ustedes es diabético, tienen familiares que padecen diabetes. ¿Qué saben del tema? ¿Hola? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, bueno, puede ser como que es una enfermedad, la diabetes, que las personas tienen problemas con la insulina, digamos. En algunos casos no producen insulina y en otros poco menos. O sea, la falla tiene que ver con el receptor de las membranas de la insulina, algo así. Exactamente, esos son los dos tipos de diabetes principales que vamos a ver el día de hoy. Bien, como El vimos, otro puede ser que se toma sí, metformina, profe. los que son diabéticos, que vamos a ver que se llaman tipo 2, que tienen problemas con los receptores de insulina, sí. La medicación que vamos a ver que toma es una medicación de tipo hipoglucemiante, que es la metformina. Bien, entonces, lo que hablamos fue de insulina. ¿Y qué era la insulina? Era una hormona. Y habíamos visto particularmente dos hormonas, la insulina y el glucagón, que prácticamente regulaban muchas de las vías metabólicas, la gran mayoría de las vías metabólicas que teníamos en el organismo. ¿Y cuál era la principal nutriente que iba a determinar cuál de estas hormonas estaba presente o no? La glucosa. La glucosa, ¿sí? Entonces, la manifestación que vamos a ver de esta patología, cuando hagamos un análisis, va a tener que ver con los niveles de glucosa, la glucemia en sangre, ¿sí? Bien, abarca un grupo de enfermedades, como ya más o menos vimos, puede tener que ver con una deficiencia en la cantidad de insulina, en los receptores, ahora vamos a irlo desarrollando, y también algunas otras cuestiones, pero que se caracteriza por una hiperglucemia, ¿sí? Esto significa que hay un aumento en los niveles de glucosa en sangre. Como no hay insulina o los receptores no detectan que haya insulina, no se ponen en marcha todos esos mecanismos que habíamos dicho que eran hipoglucemiantes. Entonces, la glucemia no baja y se mantienen niveles elevados. Esto, vamos a ver, trae toda una serie de consecuencias que pueden ser tanto de tipo agudas como de tipo crónicas, que son con las que en general quienes tenemos familiares con diabetes estamos más familiarizados, o a las que les tenemos como más miedo, por decir de alguna manera, ¿sí? Las crónicas. Bien, como vimos, la insulina regulaba muchos metabolismos, no solo el relacionado con la glucosa, ¿sí? En general, cuando se habla de diabetes, uno piensa inmediatamente en la glucosa, pero como la insulina participaba en la regulación de la insulina y el glucagón de todos los metabolismos, vamos a ver que van a ser todos los que van a estar alterados, ¿sí? Profe, Sí, un momento, te iba a preguntar si va a grabar la clase. se está grabando, entiendo. A ver, para que chequeo por las dudas. Ya. Sí, dice que se está grabando. Ay, mira, y me transcribe en inglés, esto nunca lo había visto. No sé si lo ven. Cosa rara. Bien.
Les decía, entonces, una de las cosas más preocupantes respecto a la diabetes, en particular, vamos a ver respecto a la diabetes que se denomina de tipo 2, es que está en aumento, ¿sí? Cada vez es mayor la proporción de la población que padece de esta enfermedad, ¿sí? Acá tenemos una representación, ¿sí?, de la cantidad de personas afectadas en el 1980 y cómo va en aumento la cantidad de personas afectadas, ¿sí?, en 2014. Estábamos de 108 millones a 422 millones de personas que padecen esta enfermedad. 422 millones, aparentemente representa 1 de cada 11 personas va a padecer diabetes, ¿sí? Entonces es un número que está en aumento y que tiene mucho que ver con los cambios tanto en la alimentación como en nuestra rutina diaria. Principalmente lo vamos a vincular con lo que es el sedentarismo, ¿sí? Bueno, esto es un repaso de lo que ya más o menos veníamos viendo, donde el páncreas iba a ser el principal regulador a través de la secreción de dos tipos de hormonas, el glucagón y la insulina. Este glucagón era la hormona que decíamos que era hiperglucemiante, o sea que favorecía las vías que generaban glucosa, ¿sí?, y su liberación en la sangre, a partir en el hígado principalmente. Y la insulina tenía, de cierta manera, la función contraria, donde era la hormona que era hipoglucemiante, donde favorecía la captación de glucosa a través de los GLUT4, ¿sí?, y todas las vías donde se utilizaba la glucosa como fuente de energía y para obtener coenzimas reducidas y demás, ¿sí? Los valores normales de glucemia ya los veníamos mencionando a lo largo de los metabolismos, sobre todo asociados a la glucosa, en general se encuentran en 70 y 110, ¿sí? Estos niveles de glucemia, luego de una ingesta, pueden aumentar, pero normalmente no superan los 200 miligramos por decilitro, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver, estos números tienen que ver con cómo se diagnostica esta patología que es la diabetes, ¿sí? Bien, vamos a arrancar por acá. ¿Cuáles son esos criterios de diagnóstico, ¿sí? Si tenemos 2 o más glucemias en ayunas que sean iguales o superiores a 126, vamos a tener un diagnóstico positivo para la diabetes. ¿Por qué? Cuando hablamos de glucemias que se toman en ayunas, estamos hablando de niveles de glucemia que se llaman basales, ¿sí? Nosotros venimos, es el clásico análisis donde después de toda una noche, ¿sí?, después de 8 horas de ayuna, vamos y nos toman una muestra de sangre, ¿sí?, y ese valor debe ser inferior a 126 miligramos de decilitro. Si 2 veces, o sea, nos hacemos una serie de análisis, un análisis nos da 126, ¿sí?, bueno, probablemente el médico nos mande a hacer una repetición de ese análisis. Si nos vuelve a dar 126 o superior, vamos a tener un diagnóstico positivo para diabetes. Otra forma para el estudio de la diabetes es lo que se general un estudio de sobrecarga oral, ¿sí? En este caso, lo que se hace es tomar los niveles de glucosa del paciente, en general en ayuna, y después se le da para tomar una solución que por suerte nunca me tocó, pero dicen que es horrorosa, donde es glucosa, ¿sí?, es una solución con una gran cantidad de glucosa, 75 gramos de glucosa disuelta en agua. Dicen que es hiper dulce, no sé si alguien lo hizo, no nos puede contar qué le pareció, pero dicen que es horrible, en general les toca mucho a las mujeres embarazadas y demás, ya vamos a ver por qué. Y si al cabo de 2 horas se vuelve a tomar una muestra de sangre, se vuelve a medir los niveles de glucosa en sangre, y si ese valor es igual o superior a 200 miligramos sobre decilitros, se habla también de un diagnóstico positivo para la diabetes. Y en la tercera forma de diagnóstico que vamos a tener son los síntomas clásicos, que en breve los vamos a describir, pero son polifagia, polidipsia, poliuria. Y además
una glucemia ocasional igual o superior a 200 miligramos decilitro. Es decir, ante alguna situación particular, uno va, en el momento te toman una muestra de sangre, miden la glucosa, tenés más de 200 miligramos sobre decilitro de glucemia y además te van a hacer una serie de preguntas, tenés estos síntomas clásicos, vas a tener un diagnóstico positivo de diabetes. ¿Sí? Acá me había salteado esta. Bien, ¿no? Esto es más o menos lo que veníamos charlando, así que no nos olvidamos mucho. Bien, estos síntomas clásicos, como les decía, poliuria, que significa ir a orinar mucho, ¿sí? Con mucha frecuencia. Polidipsia es tener mucha sed, o sea, tomar mucho líquido, y polifagia es cuando tienen mucha hambre. Vamos a ver que pese a esta polifagia, dependiendo del tipo de diabetes, los diabéticos tipo 1, ¿sí? Tienen lo que se dice como un hábito corporal adelgazado, ¿sí? Tienden a ser muy delgados. Bien, vamos a eso que está acá lo vamos a ver un poquito con este cuadrito y un poco esto del diagnóstico que estábamos charlando, ¿sí? Si nosotros hacemos glucemia en sangre, ¿sí? Que es este análisis que tenemos acá, y nos da menor a 100, ¿sí? Ya cada vez nosotros vamos a tomar como valor normal 110, ¿sí? Pero cada vez se está tendiendo a bajar esos límites de normalidad y encontrar estadios intermedios, ¿sí? Que tiene que ver con justamente este aumento de los niveles de glucemia, de los niveles de diabetes que se está detectando en la población, con lo cual se busca ajustar y poner niveles de alerta previos a que la persona desarrolle esta enfermedad. Entonces, cada vez como que los criterios de diagnóstico son más exigentes y hay varios estadios intermedios entre una persona que se considera sana y una persona que es diabética. Hay algunos estadios intermedios que a veces lo llaman intolerancia a la insulina y cuestiones por el estilo, ¿sí? Pero la cuestión es que nosotros vamos, nos hacemos un análisis, nos da menor a 100 miligramos de decilitro, nos consideramos que estamos en un estado normal y una vez por año, cada 3 años, depende cuando uno se haga sus análisis, le van a mandar a hacer, en general es una vez por año, aunque cada 3 está bien, siempre le van a mandar a hacer una glucemia y van a ir chequeando que vaya todo bajo control. Si nos hacemos un estudio y nos da mayor a 200, ya ahí ya tenemos un diagnóstico de positivo, ¿sí? Bien, ¿qué pasa si nos da 126? ¿Sí? Que era el límite que habíamos visto acá. Bueno, si nos da 126, o entre 200 y 126, nos van a mandar a repetir ese análisis, ¿sí? Si nos vuelve a dar mayor a 126, vamos a tener nuevamente un diagnóstico positivo de diabetes. Ahora, ¿qué pasa? Que si nos da entre este 110 y 126, ¿sí? O en este cuadrito entre 100 y 125. Bien, ahí vamos a empezar a hacer un estudio un poco más exhaustivo, viendo otros parámetros. ¿Qué es ese otro parámetro? Es la hemoglobina glicosidada, ¿sí? Que es este que tenemos acá, ¿sí? Esta sigla tan extraña es hemoglobina glicosidada. Lo vamos a ver dentro de un ratito, pero el principal problema a la salud que nos va a traer tener los niveles de glucemia elevados en sangre tiene que ver con que la glucosa, que va a estar en exceso en la sangre, va a empezar a unirse a diferentes proteínas, ¿sí? Bueno, en particular, la hemoglobina glicosidada lo que hace es medir una determinada proteína y mide qué porcentaje de esa proteína se encuentra con una glucosa pegada, ¿sí? Hay valores normales, ¿sí? Que es cuando nos da menor al 5,7%, lo cual se considera que es una persona normal. Después tenemos un valor que no se debe superar, que es de 6,5, ¿sí? Que ahí ya la persona es diagnosticada como diabético. Y tenemos un rango intermedio, ¿sí? Que está entre este 5,7 y este 6, donde se habla de una prediabetes, depende del estudio que se haga, de una resistencia a la insulina, cosas por el estilo, y entonces es como una señal de alerta de, bueno, o cambias tu estilo de vida y
y empezás a hacer una dieta y más ejercicio, ¿sí? Dejas el sedentarismo o vas a terminar desarrollando la patología de diabetes, ¿sí? ¿Hasta acá venimos? Sí, profe, ¿una persona que tiene diabetes Sí, profe. puede dejar de tener diabetes con ejercicio y regulación alimentaria o ya está? Los diabéticos tipo 1, no, nunca, o sea, ahora vamos a ver qué es un diabético tipo 1, eso seguro que no. Diabético tipo 2, en general, ya cuando está diagnosticado es muy difícil volver para atrás. Un prediabético sí, puede volver a un estado normal. Pero sí, si bien un diabético tipo 2 es muy raro que pueda revertirlo, haciendo ejercicio y con una medicación adecuada puede estar en niveles normales fácilmente. O sea, va a seguir probablemente tomando metformina, pero en dosis bajas y va a tener siempre los niveles de glucosa, los puede tener bien, digamos, niveles normales. Puede arreglar. Claro. Bien, ¿qué les iba a contar acá? Bien, hablarles un poquito más de esta hemoglobina glicosidada, ¿sí? Como esta hemoglobina glicosidada no mide los niveles de glucosa ahora, sino las proteínas que tienen glucosa pegada, ¿sí? Además de servir para este tipo de diagnósticos donde definimos si es una persona normal, diabética o una persona en riesgo, lo que nos permite es un seguimiento a lo largo del tiempo. A ver si esto... Está acá. Bien, sí. Bueno, acá tenemos una serie de medidas. Les decía, esta hemoglobina glicosidada lo que nos permite es una medida de cómo fue los niveles de glucemia de esta persona en un lapso de 3 meses. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Si una persona, por ejemplo, en algún momento en los últimos 3 meses tuvo una glucemia de 140 miligramos de cilitro, eso significa que cuando se haga el análisis de la hemoglobina glicosidada, le va a dar un valor de 6,5. ¿Sí? Si en algún momento tuvo un pico de glucemia, ¿sí?, en sangre de 2,55, le va a dar un valor de hemoglobina glicosidada de 10,5. ¿Sí? Entonces nos permite ver ahora si en algún momento, hace 3 meses para atrás, yo tuve algún pico de glucemia en sangre. ¿Sí? Entonces, por eso está bueno, porque no solo mido cuánto tengo ahora, sino cuánto tuve, o sea, no voy a medir el total, pero voy a medir si alguna vez tuve un pico muy elevado de glucemia que no lo pude bajar de forma rápida. ¿Sí? Profe, sería Sí. como un control con el paciente. Sería como un control y además es una forma de diagnóstico que es esta que les estaba contando acá. Ajá. ¿Sí? Entonces, una pregunta te hago. sí. Con estos valores de menores de 5,7 y todos los que tenés ahí. Acá, estos. Sí. Sí, con esos valores, ¿siempre se va a medir en personas que ya tengan diagnosticado diabetes o es para cualquiera? No, y depende del criterio médico. Ponele, acá no tenés un diagnóstico de diabetes, te hacen una glucemia. Te dan una zona media, una zona intermedia, ¿sí? Te dan no te da más de 126, pero te da acá en el medio y te van a mandar a hacer una hemoglobina glicosidada para ver si en algún momento tuviste un pico de glucemia y no te enteraste, por ejemplo. Okay. Ahora, si ya sos diabético, sí, es un método de seguimiento. Claro, sí, eso lo entendía perfecto, pero no sabía si... Sí, está bien, porque, por ejemplo, si cualquiera, a mí me pasa con mi mamá en particular, el médico le manda a que se tiene que hacer los análisis y ella decide que va a ir la semana que viene y esta semana va a hacer dieta. Claro. Es muy típico. Entonces, Claro. esta semana va a hacer dieta, la glucosa en sangre le va a dar fantástica, pero no es algo representativo real de qué es lo que le está pasando. Bueno, le van a mandar a hacer esta hemoglobina glicosidada y si desde hace 3 meses para atrás no se cuidó, que se cuide la última semana, igualmente la hemoglobina glicosidada le va a dar mal. Y no solo la hemoglobina glicosidada, sino que también tenemos la fructosamina. La fructosamina también permite monitorear los niveles de glucosa en sangre, pero durante las últimas 2 o 3 semanas, ¿sí? Entonces ya va a hacer dieta la última semana y le van a dar las dos mal.
Ok. Esto con respecto a las 3 análisis relacionados a la diabetes, ¿sí? Por un lado tenemos los niveles de glucosa en sangre en el momento, que además es lo que se van monitoreando constantemente las personas diabéticas. Después tenemos un estudio de la hemoglobina glicosilada, que nos permite ver el estado del paciente en los últimos 3 meses. Y después tenemos la fructosamina, que nos permite ver el estado del paciente en las últimas 2 o 3 semanas, ¿sí? Si en algún momento tuvo algún pico de glucemia en sangre que no pudo controlar rápidamente. Bien, más o menos ya estuvimos hablando, hay principalmente 2 tipos de diabetes, ¿sí? La tipo 1, la tipo 2. La tipo 1 está relacionada con una destrucción de las células beta del páncreas, ¿sí? Lo cual conduce a una deficiencia absoluta de la insulina. O sea, es una persona que no tiene insulina o tiene niveles muy, muy bajos. Se estima que con un 10% de células beta del páncreas funcionando, los niveles de insulina se mantienen normales todavía. O sea, tiene que ser una destrucción total. Entonces, ese tipo de patologías en general tienen que ver con cuestiones autoinmunes, ¿sí? Entonces, en general, personas con ciertos tipos de enfermedades autoinmunes son más propensas a este tipo de diabetes. En algunos casos puede tener que ver con alguna cuestión genética. Y después hay algunas otras causas idiopáticas que tienen que ver con enfermedades hormonales tipo tiroides, enfermedad de Addison, algunas patologías virales pueden terminar desencadenando una diabetes de tipo 1. Como en este caso, en general, la mayor parte, si mal no recuerdo, es un 90% de tipo autoinmune. Las personas que padecen diabetes tipo 1 la manifiestan a muy baja edad, ¿sí? En general, quienes son diabéticos tipo 1 ya cuando son niños son diagnosticados. La diabetes tipo 2 es la que generalmente se daba en las personas mayores. Se hablaba de personas mayores de 40 y sin embargo hoy en día se está viendo que esa edad cada vez va bajando, ¿sí? Entonces cada vez incluso hay niños que se han diagnosticado con diabetes tipo 2. En el caso de diabetes tipo 2, lo que fallan son los receptores de insulina, ¿sí? Entonces la insulina no se puede unir a ellos y entonces la glucosa no entra a las células del cuerpo. Es la más común, ¿sí? La mayor parte de los diabéticos son de tipo 2 y es la que está en aumento. Y tenemos un tercer tipo de diabetes, que es la gestacional, ¿sí? Que se da en el segundo o tercer trimestre del embarazo. En general se manifiesta durante el embarazo, pero después la madre que tuvo diabetes gestacional puede desarrollar una diabetes de tipo 2 posterior al embarazo. Y durante el embarazo puede traer muchas consecuencias muy serias, tanto para la madre como para el bebé. Entonces, en general, a las mujeres embarazadas se les manda a hacer estos estudios de sobrecarga de glucosa y demás, como para estar seguros que no tienen diabetes de tipo gestacional. Y después hay... sí. Perdóname, la filmina anterior, Sí. pues en diabetes tipo 1 decía idiopática. ¿A qué se refiere con eso? A otras causas no específicas, algún tipo de virus, alguna patología. Hay veces que no logra diagnosticarse a qué se debe, o sea, se produce una destrucción de las células del páncreas y no se logra identificar exactamente a qué se debe. Ah, ok, puede ser por otra causa, por otra enfermedad. Claro, sí. Ah, está bien. Y una pregunta más de esta filmina. Sí. ¿Cuando nace el bebé puede nacer con diabetes también? Puede, pero hoy en día en general se controla durante el embarazo. Ah, listo. O sea, ella dentro de la rutina de análisis que le mandan a una madre, a una mujer embarazada, ya de por sí están los estudios de glucemia en sangre y la sobrecarga oral con glucosa para diagnosticarla y medicarla durante el embarazo. Pues ya vamos a ver un poco que, a ver, me adelanto un poco, bueno, no, lo vemos en un ratito.
las consecuencias de la diabetes gestacional pueden llevar incluso a la muerte fetal. Entonces, se controla durante el embarazo. Pero sí, así como la madre puede desarrollar diabetes tipo 2 1 o 2 años después del embarazo, también es un factor de riesgo para el bebé después de desarrollar diabetes tipo 2 durante su infancia o su adultez. Entonces, trata como les digo, hoy en día se pone mucho énfasis en controlarla durante el embarazo. Y bueno, y después tenemos tipos específicos de diabetes que están dadas por otras causas. Diabetes neonatal, de inicio de madurez, MODY. Estas son como cosas muy específicas en las cuales no vamos a adentrarnos. Fibrosis quísticas, pancreatitis, algunas sustancias químicas también pueden producir daños en el páncreas y entonces llevar a un tipo de diabetes. Algunas patologías como algunos tratamientos, digo, en esto de las sustancias químicas, algunos tratamientos como para el VIH, algunos oncológicos y demás. Entonces, bueno, sepan que hay otros tipos, nosotros nos vamos a centrar en estos tres, ¿sí? Que son los que están mejor bioquímicamente explicados y con todos los contenidos que tenemos podemos interpretar mejor, ¿sí? Bien, como les decía, la diabetes tipo 1 se va a dar en personas jóvenes, acá bueno, dice menores a 40 años en general, tienen un hábito corporal adelgazado, tienden a ser delgados. El problema que tienen es justamente que hay una disminución muy marcada o prácticamente ausencia de insulina, ¿sí? Así como tienen la insulina elevada, disminuida o casi o nula, tienen elevados los niveles de glucagón en sangre. Ahora vamos a interpretar un poco esto de la complicación aguda, es la cetoacidosis, ¿sí? Y el tratamiento para un diabético tipo 1 es inyectarse insulina. El diabético tipo 2, antes se decía que era para personas mayores de 40, hoy en día, como les decía, cada vez se da en personas más jóvenes e incluso en niños. En general tienen un hábito corporal obeso, tienden a subir de peso. Los niveles de insulina en sangre están elevados, si acá dice nula o alta, en un principio están elevados. ¿Qué significa esto? Para la célula no tiene los receptores, ¿sí? Entonces, los niveles de glucosa en sangre están altos, ingresan en el páncreas ve que hay mucha glucosa, secreta más insulina para bajar los niveles de glucemia en sangre. Por más insulina que secrete, hay pocos receptores que la detectan, con lo cual los niveles de glucemia no bajan. Entonces el páncreas sigue secretando insulina, hasta que en un punto se daña. Entonces, en ese punto donde el páncreas se daña, deja de secretar insulina y entonces en esos casos tenemos ya un caso extremo donde tenemos un diabético tipo 2 donde los niveles de insulina en sangre terminan siendo nulos, ¿sí? Entonces, o es muy alto porque está constantemente secretando insulina o se termina produciendo un daño mediante el cual la insulina se deja de secretar y es nula, ¿sí? Los niveles, sí. Perdón, se podría decir entonces que la diabetes tipo 1, o sea, siempre es diabetes tipo 1. Sí. Y la diabetes tipo 2 puede llegar a ser diabetes tipo 1. El paciente, digo, puede. Sí, en el momento todo, que se cansa el páncreas de. Claro, y a partir de ese momento empieza a ser insulino dependiente. Necesita autoadministrarse insulina. Sí. Ah, perfecto. Y en este caso, cuando hablamos de diabetes tipo 2, la complicación aguda que ahora vamos a desarrollar es el coma hiperosmolar. Un diabético tipo 2 va a responder a hipoglucemiantes orales, como ya alguien me preguntó, la metformina es el más conocido. Cada vez hay más drogas en el mercado que tiene que ver con, adaptarse a cada persona, ¿sí? Según cada persona con diabetes irá a su diabetólogo. Es una enfermedad que vamos a ver hacia el final, tiene un montón de aristas porque involucra un cambio en los hábitos de vida, ¿sí? Con lo cual
se requiere todo un equipo interdisciplinario, y dentro de todos esos estudios, ese acompañamiento que tiene que darle el médico al paciente, es adaptarle una medicación acorde al tipo de vida que tenga esa persona, ¿sí? Por ejemplo, la metformina suele traer varios problemas de tipo gástrico, vómitos, diarrea, entonces solía ser bastante, dependiendo de la persona, puede ser bastante incómoda, ¿sí? Como medicación. Hoy en día existen varios, e incluso dependiendo del médico, va combinando diferentes hipoglucemiantes como para adaptarse mejor a la situación de cada paciente. Bueno, este tómatelo con el almuerzo, bueno, este lo tomas con la cena, depende en qué comida comes más, cuándo comes menos. Entonces, bueno, ha habido un auge muy grande y hay un montón de medicaciones de estos tipos hipoglucemiantes orales disponibles. En general, un diabético tipo 2 no requiere de insulina, pero sí va a tener una respuesta positiva a la insulina, ¿sí? Así como el páncreas tiende a secretar cada vez más insulina, como bueno, el receptor que haya lo activo y empieza a absorber la glucosa en sangre, bueno, administrar insulina también favorece a este tipo de pacientes. Sin embargo, en general, una vez que se empieza a administrar insulina, ya es como que no hay una marcha atrás, y ni hablemos una vez que se produce el daño pancreático, ¿sí? Una vez que se deje los niveles de insulina son nulos, obviamente pasan a ser insulino dependientes y sí o sí necesitan la aplicación de insulina para su tratamiento, ¿sí? Entonces, resumiendo, diabéticos tipo 1 solo responden a insulina. Diabéticos tipo 2 responden a un tratamiento con insulina y a hipoglucemiantes orales. Obviamente lo recomendado es que no avancen en su enfermedad y mantenerlos con hipoglucemiantes orales. En general, estos hipoglucemiantes actúan favoreciendo la expresión de los receptores. Bien. Acá tenemos algunos dibujos. Sí. Perdón, la metformina, que perdón mi ignorancia, pero no sé cómo se suministra. Son pastillas. Ah, vía oral. Sí, sí, sí. Y era en el diabético tipo 1, entonces. Tipo 2. El tipo 2. 1 solo responde a insulina. Ah, perfecto. Listo, perfecto. Bien, acá tenemos una serie de dibujitos como para terminar de interpretarlo, ¿sí? Cuando tenemos una persona saludable, el páncreas secreta la insulina se une a sus receptores, se expresan los transportadores de membrana, los GLUT4, la glucosa entra adentro de la célula, los niveles de glucemia en sangre bajan y así funciona el sistema de manera perfecta. Cuando una persona es diabético tipo 1, el páncreas, ¿sí?, no secreta insulina. Los receptores están, pero no llega la insulina. Con lo cual, los transportadores de glucosa no se expresan y la insulina queda en torrente sanguíneo. Entonces, se mantienen elevados los niveles de glucemia. No solo se mantienen elevados los niveles de glucemia en sangre, sino que para la célula, para esta célula acá, no hay glucosa, ¿sí? Para ella está en ayuno. O sea, no le entra la glucosa, se siente que está en ayuno, ¿sí? El diabético tipo 2, ¿sí?, hay insulina, pero los receptores no la detectan, ¿sí? Entonces, como los receptores no la detectan, los GLUT, que son los transportadores, no se expresan y nuevamente la glucosa queda en sangre. En general, este no es un caso tan extremo, siempre algún que otro receptor se va a detectar la insulina y se va a expresar algún que otro transportador. Entonces, en este caso, las células, no, entre comillas, no se sienten, ¿sí? Las células no tienen sentimientos como para sentirse, pero no se sienten que están en ayunas, ¿sí? Eso tiene que ver también con la fisiopatología que vamos a ver ahora más adelante, ¿sí? Bien, como criterio diagnóstico, ambos tipos de diabetes presentan los mismos síntomas, el aumento en la sed, el aumento en las cantidades de veces que van a orinar y el hambre constante que tienen, ¿sí? Pese a eso, una persona con diabetes tipo 1 presenta pérdida de peso, ¿sí? Además, fatiga, náuseas, vómitos, y en general, como suele ser
muy abrupta, la patología, tienden a ser diagnosticados en una situación de emergencia cuando presentan el estado agudo, que es la cetoacidosis. Una de diabetes tipo 2, la persona aumenta de peso, que además un aumento de peso es un factor de riesgo, o sea, una persona que tiende a la obesidad tiende a tener diabetes tipo 2 y a la vez a tener diabetes tipo 2 tiende a ganar más peso. Se manifiesta con visión borrosa, infecciones que sanan lentamente, impotencia en los hombres. Como presentación aguda tiene el coma hiperosmolar, pero en general se diagnostica bastante antes porque en general cuando hay un análisis de rutina, un estudio de rutina, uno siempre le mandan a hacer niveles de glucosa, ¿sí? En sangre. Así que en general la que se manifiesta más en forma clínica es la cetoacidosis. En forma crítica es la cetoacidosis, la diabetes tipo 1. Factores de riesgo. Bueno, tener un familiar con diabetes. Como les decía, la obesidad. Para el caso de la diabetes tipo 2, ser mayor de 45 años. Hay algunos grupos étnicos que son particularmente propensos a la diabetes. Haber tenido, o sea, que una madre que tuvo diabetes gestacional a los años puede desarrollar diabetes, o un bebé cuya madre tuvo diabetes gestacional durante la gestación puede desarrollar diabetes. Tener niveles altos de colesterol y de triglicéridos, el sedentarismo también, y bueno, un deterioro previo en la tolerancia a la glucosa, que era esta serie de estudios que vimos al comienzo. Si no nos pone una señal de alerta para empezar a cambiar los hábitos, sobre todo cuestiones que tienen que ver con la obesidad y la falta de ejercicio, puede terminar desencadenando una diabetes tipo 2. Respecto a la diabetes gestacional, como les decía, es la que se manifiesta en mujeres embarazadas. En general, el estudio de tolerancia a la glucosa se realiza entre la semana 24 y 28 del embarazo. Acá. En este caso, en general se toman criterios más estrechos. Ustedes recuerdan que para un diabético, para una persona normal, se tomaba un nivel de 126 miligramos por decilitro. En el caso de una mujer embarazada, se busca que esos niveles de glucosa en sangre no sean mayores a 105 miligramos por decilitro. Y cuando se hace la prueba de la tolerancia a la glucosa, ¿sí? Que para una persona normal se tomaba como criterio 200 miligramos de decilitro como un diagnóstico positivo, para una mujer embarazada un diagnóstico mayor a 140 miligramos de decilitro se toma como un valor positivo, ¿sí? Para diagnosticar la diabetes gestacional. ¿Por qué? Porque trae consecuencias serias, ¿sí? Que las tenemos acá, ahora las vamos a contar un poquito, con lo cual se busca hacer lo más estricto posible, ¿sí? Y empezar ante pequeños aumentos importantes, pero no tan grandes como para una persona normal, ya se la diagnostica con diabetes gestacional y se empieza el tratamiento. Otra cosa a mencionarles de estos criterios de diagnóstico de la diabetes gestacional tiene que ver con la administración de glucosa, ¿sí? Como justamente estamos tratando de diagnosticar, a ver si esta mujer embarazada tiene diabetes gestacional y un aumento en la glucemia puede ser peligroso, fíjense que también la administración de los niveles de glucosa para el ensayo de tolerancia a la glucosa son menores que los que se aplican en personas normales. Habíamos visto que el estudio de tolerancia a la glucosa en condiciones normales se administra 75 gramos de glucosa a la persona en estudio. Para el caso de una mujer embarazada, esa administración es de 50 gramos y además no solo se estudia los niveles de glucemia a las 2 horas, sino que también a la hora. O sea, se le toman los niveles de glucemia apenas llega. Si eso da bien, se le da la administración de los 50 gramos de glucosa. Se hace el estudio de los niveles de glucemia a la hora, ¿sí? Y después se le hace de nuevo
los niveles de glucemia a las 2 horas para asegurar que en ningún caso supere los 140 miligramos por decilitro. ¿Qué? Porque trae complicaciones serias. En el caso de la mujer, le puede traer dificultades durante el parto, le puede traer elevada presión arterial, ¿sí? Puede desencadenar un coma diabético y después del parto, hasta los 2 años, puede desarrollar lo que es diabetes tipo 2. También puede traer complicaciones muy serias para el bebé, que van desde macrosomía, o sea, bebés de gran tamaño, bebés de más de 4 kilos, en general están relacionados con diabetes gestacional. Le puede traer hipoglucemia, hipoxia, le puede generar malformaciones e incluso en los casos más graves, muerte fetal. Entonces es muy importante los estudios de diabetes, de glucosa en sangre para las madres embarazadas y por eso se toman criterios mucho más acotados que los que se toman para un diagnóstico tradicional de diabetes. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Sí. No, profe. Bueno, No, entonces profe. ahora vamos a pensar un poco qué es lo que le pasa a un diabético, particularmente a un diabético tipo 1, ¿sí? Dijimos que un diabético tipo 1 no tiene insulina en sangre, ¿sí? Entonces, la relación glucagón-insulina siempre va a estar elevada. Es una persona que probablemente tenga elevada la glucemia, va a tener glucosa en sangre, pero para las células esa glucosa no va a estar. Entonces a la célula le van a llegar a sus receptores glucagón. Entonces tener el glucagón aumentado en función de los niveles de insulina va a poner en juego todos aquellos mecanismos que habíamos visto que eran hiperglucemiantes, ¿sí? Entonces tenemos una persona que tiene los niveles de glucosa elevados y además sus células, particularmente las hepáticas, que eran las que regulaban los niveles de glucosa en sangre, van a poner en juego los mecanismos hiperglucemiantes, van a estar tratando de generar más glucosa. ¿Por qué? Porque adentro de las células, para las células, no hay glucosa, entonces el cuerpo va a responder liberando más glucosa, ¿sí? ¿Cómo va a liberar la glucosa? Se va a activar la glucogenólisis, ¿sí? Va a haber ruptura del glucógeno hepático, va a haber gluconeogénesis, ¿sí? O sea que cualquier precursor no glucosídico va a ir a la formación de glucosa, ¿sí? Cuando ya esto está avanzado, ustedes recuerdan, uno de los precursores de la gluconeogénesis era el oxalacetato del ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces el ciclo de Krebs se va a ir vaciando, ¿sí? Va a estar activada la lipólisis, o sea, las células van a obtener su energía de los lípidos, pero llega un punto donde el ciclo de Krebs se empieza a vaciar. Si el ciclo de Krebs se empezaba a vaciar y nosotros empezábamos a acumular acetil-CoA que venía de los lípidos, ¿qué pasaba? Se formaban los cuerpos de cetona. Exactamente, empezamos a hacer cetogénesis, empezamos a formar cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son un mecanismo del cuerpo para, digamos, entre comillas, defenderse en una situación de un ayuno muy prolongado. Ahora, estamos en esta situación donde tenemos elevada la glucemia, el cuerpo siente que no hay glucemia, empieza a generar cuerpos cetónicos en aumento y termina produciéndose lo que se llama una acidosis metabólica. Estos cuerpos cetónicos son compuestos ácidos, lo cual produce una disminución del pH de la sangre. Ahora, después del taller de diabetes, vamos a charlar un poquito de los desequilibrios ácido-base. Pero bueno, se produce entonces una acidosis metabólica, o sea, disminuye el pH de la sangre con lo peligroso que esto puede ser, como ya hemos estudiado, para, por ejemplo, las estructuras proteicas, ¿sí? Profe, Sí. y a nivel del sistema nervioso central, ¿no hay modificaciones? Porque los cuerpos de cetona era para regular eso, ¿o no? No, los cuerpos cetónicos son una forma alternativa de proveer a otros tejidos de energía. ¿Sí? Claro, pero no iban específicamente para el sistema nervioso, para que No, pueden ser utilizados por todo el cuerpo. Lo que pasaba era que el cerebro, cuando estábamos en una situación de un ayuno prolongado, se tenía que adaptar
¿sí? Se adaptaba a la inanición y empezaba a utilizar los cuerpos cetónicos como forma de obtener energía. Esto se daba cuando los niveles de glucemia eran extremadamente bajos y ya no podía usar la glucosa con esos fines. Pero sí, hay otros tejidos, los músculos y demás, que también pueden utilizar cuerpos cetónicos para obtener energía. Claro, pero acá al no regular por glucosa, estar la glucosa pero no poderla usar o procesar, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿No afectaría al sistema nervioso o ahí sí lo puede regular? No, sí, va a afectar. Pero se adapta, digamos. Se adapta, va a estar utilizando cuerpos cetónicos, pero lo ideal para el cerebro no es utilizar cuerpos cetónicos. Claro, o sea, estamos en una situación donde no tratemos de explicar todo lo que, o sea, yo les hago un paneo muy general de cómo van a estar los metabolismos, pero va a estar todo funcionando mal. Claro, sí. O sea, desde el vamos va a estar, nada va a ser lógico, digamos. El cerebro va a tratar de sacar energía de donde pueda y Claro, va a poder de los cuerpos cetónicos. Y si tiene suerte de que entre una glucosa, utilizará justo esa glucosa que por arte de magia entró. ¿Y cuánto tiempo puede estar con los cuerpos de glucosa regulándose? Qué buena pregunta. Sí, la verdad no sé, te averiguo. O no sé si está alguno de los... Pero en ese caso, cuando ya ¿no? Por ahí, nada, es una pavada lo que estoy diciendo. Pero si ya el cuerpo empezó a usar cuerpos cetónicos porque la persona claramente no está bien, entonces eso lo van a regular de manera inmediata, quizás en una guardia. Claro, pero primero tiene que llegar a la guardia. No creo que esté muchos días en la casa. Así. No, pero sí va a estar quizás, o sea, el cuerpo tiene formas de mantenerse durante bastante tiempo, ¿sí? Sí. Entre comillas, sin comer, ¿sí? Si mal no recuerdo, era un par de meses que uno puede estar, depende de la cantidad de lípidos que uno tenga, puede estar hasta un par de meses sin comer, obviamente degradando proteínas, degradando otras cosas, ¿no? Tendría que buscar bien el dato. En el caso de esta patología, bueno, hay glucosa dando vuelta, depende qué tan grande sea esa, si capaz no se le destruyó totalmente el páncreas, le queda funcionando un 1%, puede ser que sea más tiempo, o sea, es como depende mucho de la persona, de la situación clínica. Pensemos que en general se diagnostica en personas jóvenes, incluso niños, o sea, no creo que haya un número de tiempo que una persona pueda estar hasta que termina en la guardia. Pero en general, o va a haber una serie de síntomas que van a llamar la atención, dolores de cabeza, fatiga, vómitos y demás, o termina con una acidosis metabólica en una guardia, y en la guardia inmediatamente lo van a diagnosticar por los síntomas, que son bastante clásicos. Esta acidosis metabólica trae como consecuencias una respiración muy particular, que creo que se llama de Kussmaul, donde es una respiración agitada, ¿sí? El cuerpo, ahora lo vamos a ver cuando veamos el taller de alteraciones ácido-base, pero el cuerpo entonces tiende a eliminar ácidos, y para eliminar los ácidos lo que hace es respirar más rápido y exhalar dióxido de carbono. Dióxido de carbono es un compuesto ácido, entonces tiende a exhalar. Entonces es una persona con una respiración rápida, va a tener un aliento como... Habíamos dicho que uno de los cuerpos cetónicos es la acetona. La acetona tiene un olor, bueno, todos, un quitasmalte, tiene como un olor muy particular la acetona, y que mezclado con los otros cuerpos cetónicos, con el aliento general, es como un olor a manzana podrida, un olor muy desagradable. Y obviamente vas a llegar y te van a hacer un chequeo general de sangre e inmediatamente va a saltar una hiperglucemia. Entonces, toda una serie de análisis van a hacer que el diagnóstico sea bastante inmediato, ¿sí? Bien, bueno, esto es un poco lo que estábamos charlando recién, ¿sí? El aumento de los cuerpos cetónicos, ¿sí? Va a producir una acidosis metabólica, va a producir esta respiración de Kussmaul, que es esta respiración agitada, va a haber un aliento con un olor extraño, manzana, podrido, como lo quieran llamar, que tiene que ver con los cuerpos cetónicos, en particular con la acetona que vamos a estar exhalando. Todos estos niveles de
de acidez elevados en sangre, más que dijimos, había elevada glucemia en sangre y además el hígado que está liberando más glucosa a sangre va a producir náuseas, vómitos, o sea, también que el cerebro se tenga que adaptar a cuerpos cetónicos, va a generar náuseas, vómitos, hay varios puntos donde se va a producir estos síntomas, eso va a producir una deshidratación va a aumentar, entre comillas, la concentración de glucosa en sangre, o sea, no es que aumente la concentración de glucosa, sino que baja la cantidad de líquido. Además va a haber hiponatremia, o sea, va a bajar el nivel de sodio a causa de los vómitos, va a haber hipercalemia, o sea, va a haber un montón de síntomas, de cuestiones que se van a mezclar, ¿sí? Y en esa situación de un montón de cuestiones desequilibradas es que el paciente va a llegar a la guardia con una acidosis metabólica, ¿sí? Pero, digamos, el diagnóstico va a ser relativamente rápido porque además son cosas que se miden rápidamente en una guardia. Sí, un análisis de glucemia en sangre. Sí. Un análisis de orina también, ¿no? Sí, porque a partir de, esto todavía no lo dije, pero a partir de 180 miligramos decilitro de glucosa en sangre, se empieza a eliminar glucosa por orina. Y es lo que se llama glucosuria. ¿Sí? Entonces también un análisis de glucosa de glucosa en orina empieza a dar también positivo. De ahí no lo conté, pero de ahí es que se llama diabetes mellitus, ¿sí? Este mellitus era por un sabor dulce, ¿sí? Que se detectaba en la orina de las personas que padecían esta patología en la antigüedad. No sabían por qué se producía, pero sí sabían que una persona que, digamos, orinaba dulce, no sé cómo sabían que era dulce, tenía esta enfermedad. Que la tomaban, profe. Sí, no. Antes se probaba cualquier cosa, en nombre de la ciencia. Ahora tengo una pregunta, profe. Sí. En el caso de que, por ejemplo, yo no sé si soy diabética, ¿no? Y resulta que me hago un estudio, un chequeo general, un laboratorio. Sí. Y sin un pedido especial del clínico, me manda una orina, pero sin nada especial se puede ver igual la glucosa ¿se puede medir la glucosa en la orina? No, y como un chequeo general siempre te mandan glucosa en sangre. Ah, está bien. En orina, como general, no. Creo que te lo mandan cuando sospechan alguna cuestión, o no tanto, no sé si diabetes, más bien algún problema renal. Bueno. Ahí mandan a buscar varias cosas en orina. Pero si vos te vas a hacer un chequeo general, siempre glucosa en sangre. Glucosa en sangre, triglicéridos, colesterol, son los básicos. Y si vos tenés diabetes, si bien el diagnóstico va a estar dado por los niveles de glucosa en sangre, vas a tener todos los metabolismos alterados y te va a dar mal todo. Bueno. ¿Por qué? Porque ya vimos acá, ¿sí? Además de que vas a tener la glucemia elevada, ¿sí? Vas a estar haciendo lipólisis, vas a estar liberando lípidos en sangre, vas a tener elevados los triglicéridos porque los vas a estar utilizando para obtener energía, o sea, vas a tener todo alterado. ¿Por qué? Porque tenés el glucagón aumentado y la insulina disminuida, o para la célula no hay insulina, entonces va a estar generando además un montón de alteraciones. Sí. Bien. Los síntomas, ¿sí? Hablamos de glucosuria, ¿sí? Que era la eliminación de glucosa por orina, que ya lo vimos, perdón. ¿Sí? Bien. A ver. Esta hiperglucemia va a producir una glicación, ¿sí? Que va a producir que estas glucosas que están elevadas en sangre se empiecen a unir a las proteínas, y así como lo utilizamos como un método diagnóstico, ¿sí? En el caso de la fructosamina y de la hemoglobina glicosidada, además de unirse a esas proteínas en particular, se va a empezar a unir a un montón de proteínas. Eso va a producir un daño. Las proteínas, ustedes recuerdan que cualquier cosa que se una a las proteínas le cambia su estructura. Si le cambia su estructura,
le cambia probablemente su funcionalidad y dejen de ser funcionales. Cuando esta glucosa empieza a unirse a proteínas de tipo estructurales, las daña, se dañan las estructuras y entonces ahí es donde tenemos las complicaciones crónicas, que son las que generalmente asociamos a la diabetes, que lo vamos a ver en breve. Otra cuestión, además de la glicación, tenemos la glucosuria, de la cual estuvimos hablando, que es la eliminación de la glucosa por orina, ¿sí? Un aumento, o sea, necesitar eliminar la glucosa por la orina va a producir la poliuria, ¿sí? Este aumento en las ganas de orinar que tienen las personas con diabetes. A su vez dijimos que para la célula no hay glucosa, ¿sí? Entonces la célula, entre comillas, tiene hambre. Si la célula tiene hambre, se produce lo que es la polifagia, o sea, se disparan los mecanismos que le van a indicar al cuerpo que necesita comer, ¿sí? Por eso una persona con diabetes tiene hambre, porque sus células sienten que no hay glucosa. Y pese a eso, en un diabético tipo 1, vimos que iba a estar haciendo lipólisis, o sea, iba a estar obteniendo su energía a partir de los lípidos. Eso hace que tenga una pérdida de peso. Por eso la persona con diabetes tipo 1 tiene un hábito adelgazado. A su vez, esta poliuria, ¿sí? Este aumento en la orina, en la cantidad de orina, va a producir obviamente la polidipsia. O sea, como la persona está orinando más, se va a ver la necesidad de tomar más líquido, ¿sí? La polidipsia. Además, esa polidipsia va a estar favorecida por lo que es la hiperosmolaridad. ¿Qué era la hiperosmolaridad? ¿Alguien recuerda? Esto es tercera clase, creo. ¿Puede ser, tenía algo que ver con que las glucosas atraían agua? Tiene que ver. La osmolaridad tenía que ver con este fenómeno de difusión. Sí, no fue la tercera clase, fue la clase de membranas, perdón. Donde, ustedes recuerdan, siempre las difusiones eran a favor de gradiente y entonces podía ser que el soluto se moviera a través de una membrana o que fuera el agua. Entonces el agua iba del lugar de menor concentración al de mayor concentración, ¿sí? Si nosotros, por eso almacenamos la glucosa como glucagón, ¿sí? Como una única gran molécula, que además es bastante, al ser tan grande, no es soluble, entonces atrae mucha menos agua. Si nosotros todas esas glucosas las empezamos a romper, ¿sí? Porque estábamos haciendo, dijimos, glucogenólisis, ¿sí? Entonces estamos rompiendo el glucagón. Y todas esas glucosas empiezan a salir a sangre, ¿sí? Están en torrente sanguíneo, más las glucosas que nosotros ingerimos por la dieta. Empieza a haber mucha concentración de glucosa que atrae agua fuera de la célula, ¿sí? Entonces, como hay mucha glucosa fuera de la célula empieza a perder agua, ¿sí? Y se deshidrata, pierde líquido. Se pone como que se chamusca, se hace chiquitita, ¿sí? Se deshidrata. Entonces, eso dispara los mecanismos mediante los cuales se estimula, ¿sí? Lo que es la sed, que es la necesidad de consumir líquido. Por eso, tanto por la poliuria como por la polidipsia, tanto por la poliuria como el aumento de glucosa en sangre que produce esta hiperosmolaridad, ¿sí? La persona tiene polidipsia, o sea, tiende a tomar mucho líquido. ¿Se entendió esto último? Si no, lo repito, pues lo enredé un poco. Profe, ¿podés repetir, porfis? Bien. ¿Podrá repetir? Sí, bien. Entonces, decíamos, la osmolaridad era esta capacidad que tenía el agua, ¿sí? De ir de un lugar de baja concentración, de un soluto, hacia un lugar de alta concentración para diluirlo, ¿sí? Si nosotros tenemos mucha glucosa fuera de la célula, ¿sí? En sangre, que justamente es la definición de la diabetes, lo que va a tender el agua es a salir de la célula e ir hacia la sangre. Entonces, la célula se deshidrata, ¿sí? La hiperosmolaridad, este aumento de glucosas, que las glucosas se traen en el agua, que se da en sangre, produce la deshidratación de las células. Esta deshidratación de las células va a producir que la persona haga polidipsia, o sea que
tienda a tomar mucha agua, o sea, tenga sed constantemente y beba mucha agua. ¿Por qué? Porque sus células van a sentirse deshidratadas, van a estar perdiendo el agua porque hay mucha glucosa fuera de la célula y nada dentro, ¿sí? Ahí estamos. Sí, ahí está más claro, gracias. A su vez, esta deshidratación va a estar exacerbada, va a estar agrandada por el fenómeno de la poliuria. O sea, la persona va a estar orinando mucho, entonces va a haber mayor deshidratación, más polidipsia, o sea, más agua va a querer tomar la persona. Por eso estos 3 síntomas que tienen las personas con diabetes: poliuria, polidipsia y polifagia. En general, las personas con diabetes tipo 1 lo que van a producir es una cetoacidosis como complicación aguda y pueden producir lo que es un coma hipoglucémico, ¿sí? O sea, les bajan los niveles de glucemia de golpe, ¿sí? Y entonces entran en un coma hipoglucémico. ¿Por qué le puede bajar los niveles de glucosa de golpe? Bueno, el paciente diabético tipo 1 ya está diagnosticado, ya sabe que tiene que aplicarse insulina cada cierto tiempo, según la dieta, según la actividad deportiva que vaya a hacer, y por algún motivo, por ejemplo, le erra a la dosis de insulina. Piensa que va a comer mucho, se aplica una dosis alta de insulina y lo que pensaba que iba a comer en el casamiento, en el cumpleaños o al evento que fuera, no era tal, come poco, tiene mucha insulina en sangre, le baja mucho los niveles de glucemia y entra en un coma hipoglucémico, ¿sí? Ese sería como el caso contrario a lo que es la cetoacidosis, que es la complicación que ya estuvimos describiendo antes. Una persona con diabetes tipo 2 en general manifiesta la complicación aguda, que es el coma hiperosmolar, que es justamente cuando esta situación de hiperosmolaridad y deshidratación se ve exacerbada, ¿sí? Si tenemos cada vez las células más deshidratadas, se termina produciendo el coma hiperosmolar. La célula está deshidratada no porque la persona no tome agua, sino porque las células se deshidratan por los niveles elevados de glucosa que hay en sangre. Acá estamos. Vamos a hablar un poquito de este coma hipoglucémico, ¿sí? Cómo se va a manifestar, qué es lo que va a ver esta persona, ¿sí? Cuando los niveles de glucemia bajen de 70 miligramos de decilitro, que es el valor normal, entre 70 y 100 o 70 y 110, si bajan de esos niveles, va a empezar con una serie de síntomas. En primer lugar, va a empezar con dolores de cabeza, fatiga, hambre, ¿sí? El cuerpo le va a decir: necesitas subir los niveles de glucosa en sangre. Si los niveles de glucemia no remontan, ¿sí? Se activan lo que son los síntomas adrenérgicos, ¿sí? Se empiezan a liberar las hormonas de estrés, la adrenalina, la noradrenalina, y empiezan la sudoración, los temblores, la palidez. Si continúan los niveles de glucemia, ¿sí? Empieza a afectarse la parte neuronal, ¿sí? Y entonces empiezan los cambios de carácter, visión borrosa, la desorientación, y hay un riesgo de entrar en coma por los niveles bajos de glucemia. Como le digo, es típico no, normal, o suele suceder, personas con diabetes tipo 1 que puedan sufrir estos comas hipoglucémicos, ¿sí? El coma hipoglucémico, ¿alguna duda? O sea, uno tendería a pensar que es lo contrario que puede pasar en una diabetes, que es que te bajen los niveles de glucosa en sangre. Pero es, como les digo, una mala administración de insulina o no prevenir. No sé, una persona no se dio cuenta que no contempló que iba a ser una actividad física demasiado exigente o alguna situación por el estilo, y entonces termina con una hipoglucemia.
Profe, puede ser que, suponiendo que una persona diabética que siempre tiene su diabetes, no sé, en 126, y baja, no sé, a Sí, lo va a 90. sentir más. Lo va a sentir igual, porque, digamos, no es como nosotros, digamos, Sí. entre comillas, normal, ¿no? O Sí, sea, lo va a porque para sentir. ellos la normalidad estaría, digamos, en otro umbral. Claro, en realidad no estaría muy controlado si se mantiene en 126. Pero sí, es como una Claro, persona con presión alta. Si sí, una es un persona está ejemplo que sí, acostumbrada. no sé cómo expresarme. Pero bueno, Claro, digo como que ellos tienen otro valor, manejan otros valores diferentes. sí, también, sí. Pero digamos, este coma se va a dar, o sea, se va a quizás sentir un poco mal, pero no va a entrar en un coma, pero sí baja más. Ok. En general, bueno, no sé si conocen alguna persona con diabetes, andan todo el tiempo, por suerte ahora cada vez hay más dispositivos que les permiten no estarse pinchando todo el tiempo, pero en su momento la persona que yo conocí estaba cada 2 por 3 teniéndose que pinchar, se medía, se administraba la insulina, iba midiendo a ver si iba a comer, si no iba a comer, si iba a hacer deporte, no iba a hacer deporte, entonces tenía que calcular qué dosis se iba a administrar de insulina. Hoy en día hay varios dispositivos nuevos, las bombas, los chips, que permiten ir Eso. monitoreando constantemente. Yo conocí a una mamá del colegio que tiene una bomba. No sé, Ujú. es como un cuadradito, no sé no sé ni cómo se pone. Es rarísimo, era. No sé Sí, ¿cómo va eso? Porque lo tiene colgando. sí, nunca vi, no conozco, sé que, o sea, la persona que yo conozco estaba tratando de que le cubran la bomba y demás. Y sí, lo que va haciendo es midiendo y administrando, o sea, es como tener un páncreas casi, hasta donde me lo explicaron. Claro, porque lo tiene como que todo el día ahí, Sí. como que lo va regulando todo el tiempo, no es que se tiene que estar inyectando con eso. Sí, también me pareció fantástico. Lo primero que salió fue el chip, que claro, uno piensa un pinchazo en el dedo no es nada, pero cuando todos los días y varias veces por día te tenés que estar pinchando el dedo, es Claro, no, se pinchan todo igual, el dedo, la pierna, la panza. sí, claro, la Hola, panza buenas en noches, general. ¿cómo están? Hola, Cristi. Hola. Hola, ¿cómo andan? Cristi seguro tiene la a quién posta de están la bomba. pinchando por ahí? ¿Qué se les ocurrió? Sí, cómo ha avanzado, ¿no? La parte de farmacología con esto. ¿Cuántos tipos de insulina? ¿Qué diferencia hace muchos años, ¿sí? Desde 1825 que se descubrió esta insulina, cómo fue cambiando de bovina, porcina, traían alergias, después se hicieron las recombinantes, se tomó un pedacito de gen, se clonó, se inoculó y se obtuvo la recombinante, la humana. Y ahora por ingeniería genética directamente. Se sacan todas estas que son rápidas, ultra rápidas. Pero se dan en forma subcutánea. Esto de que están hablando ustedes, por lo general son endovenosas y son no muy comunes y son bombas directamente, que van con un cierto programa o proceso que no es para cualquiera, sino es para cualquier tipo de diabético. No sé si es que conocen a alguien o algo, ya tienen que tener una historia de no haber podido reaccionar con algún tipo de medicación, pero sí, es el devenir por lo general y son, bueno, como distintos tipos de situaciones, lo mismo que aquellos que después tienen esos bolos de glucagón al revés, ¿no? Para cuando se aplicaron insulina de más. El conocimiento del paciente que forme parte del equipo de interdisciplinario que lo cuida, que tenga una educación sanitaria, es fundamental. Es fundamental que forme parte, o sea, a eso vamos, ¿no? El futuro va a eso, a que forme parte, a que trabajemos todos los educadores o todos los agentes de sanidad juntos, involucrando al paciente. Hoy día sabe de todo y se sabe administrar y aprenden y vienen y tienen, y ese tipo, si no, la insulina por lo general es translúcida, cristalina, y bueno, si llega a estar opalescente, bueno, no hay que aplicarla, se conserva en refrigerador y se aplica en forma subcutánea, incluso ahora hasta la lapicera, ni siquiera tiene que ser con esas agujas finitas que nosotros le decimos mosquito, que son las que se aplican en forma subcutánea, ya sea en el deltoides o en el abdomen, porque hay que rotar la zona, ¿sí? Porque a veces la misma zona produce
un tipo de irritación por lo que produce un determinado rechazo, entonces uno va rotando zonas. Y esto que decís vos, sí, pero no es lo más común, vayamos por ese lado. Sí, lo común es tener un montón de tipos de insulina, ¿sí? Desde las corrientes, las normales, las lentas, las rápidas, ultra rápidas. Hoy les comentaba que hay gente que, diabéticos ya, ¿no es cierto?, muy avanzado, que hasta tienen combinaciones de insulina para comer. Hay algunas, las ultra rápidas, que a los 5 minutos tienen el pico. O sea, de la insulina no solo importa cuándo hace el pico, sino cuánto dura. ¿Cuándo es el tiempo de inicio? ¿Cuándo se inicia la reacción de la insulina? Entonces a veces hasta esperan a hacer la comida, piden, y cuando ven pasar el plato, ahí se aplican nomás. Porque a los 5 minutos tiene el pico máximo. Es maravilloso para esta gente porque es como que se incluyen en una sociedad que si no es como que les estaba cerrado. No sé, yo entré hace un ratito, así que hoy tuvimos jornada completa. No sé si están hablando de alguno de ustedes, si son de algunos diabéticos. Buenas noches, chicos, o No, si están hablando estábamos de alguien. Porque de justo me alguien que enganché en esto y conocíamos. ahora se me ocurre preguntarles. No, era de la vida, del folclore popular que querían saber. Ah, bueno, Sí, bueno, sí. no, creí, digo, a ver si es de un caso particular. Claro, esto es así. Y después hay de las que tienen mesetas, que se liberan y durante la noche, que son las ultralentas, tienen toda una meseta, no tienen pico, porque hay gente que si no a veces de noche hasta tenía que levantarse a comer o algo. Esto se mantiene constante. Es maravilloso, realmente. O la garglina, que bueno, que son estas que son las recombinantes, que son ultralentas, ¿sí? O ya te digo, combinar para comer y me aplico, de repente para dormir, la NPH, que es la rápida común. Esa es un poquito translúcida, ¿ves? Es la única que, perdón, es la menos translúcida, porque tiene protamina, que es una proteína de pescado que la hace, le ayuda al efecto que tiene, que tener un efecto de 24 horas más o menos, pero bueno, pierde esa, se sigue conservando en heladera porque si no se precipita, pero bueno, es la única que se aleja un poco de ser así cristalina. Pero es maravilloso. A ver, ¿por qué ha crecido también tanto? No sé en qué parte están, sí. No solo crecido el tema de la insulina, sino también de los medicamentos Todo, para el tipo 2. También todo. ¿Por hay qué? un Porque montón de medicamentos nuevos que van actuando en un diferentes niveles. montón. Antes solamente estaban los que eran secretagosos de insulina, a los viejos, los que son hipoglucemiantes orales. Ahora cambiamos, no vamos a insulina, ¿sí? Vamos al hipoglucemiante, como, qué sé yo, la Como la glibenclamida, metformina. viejísima. Ahora son los que te aumentan la sensibilidad a la insulina, para que la insulina pueda unirse mejor a ese receptor. Y es la famosa metformina. Yo digo famosa porque es la más conocida. Quizá ustedes, si no son o no tienen parientes diabéticos, no lo conocen, pero tiene muchas aplicaciones, muchos usos y es la más conocida. Es el caballito de batalla con el que se comienza y actúa en esto, ¿sí? En aumentar la sensibilidad de la insulina con su receptor, ¿sí? Y andan muy bien. Lo que no quita que después haya que ajustar. Uno va a ir midiendo con todos estos parámetros que deben haber visto: glucemias en ayunas, hemoglobina glicosilada fundamental, insulina, curva de insulina. Hoy día se hace muchísimo para saber qué pasa con esa resistencia. Estoy cuidando al páncreas, que el páncreas no se agote. ¿Por qué vieron que en la diabetes tipo 2 también respondía insulina? ¿Por qué le damos a un diabético tipo 2 insulina? Porque el diabético tipo 2, el páncreas sigue sintiendo esa glucemia elevada como timbre disparador para la liberación de la insulina. El páncreas, como glándula, no tiene un eje hipotálamo hipoficiario como vimos en otras glándulas y en otras. Tiene solamente que el aumento, la hiperglucemia, o sea, la glucosa aumentada en sangre por encima del valor normal, dispara la liberación del páncreas de la insulina, de esas células beta. Entonces sigue viendo eso porque, claro, el efecto que la insulina produce no le llega, porque no está relacionado con la cantidad de insulina que hay, porque no se lleva bien con su receptor. Entonces el mensaje de la insulina no se ve. ¿Se acuerdan del receptor tirosinquinasa? Bueno, quizá lo hayan visto, pero esa relación no es buena. Entonces tengo que aumentar esa sensibilidad. ¿El páncreas qué ve? Sigue habiendo hiperglucemia. Bueno,
tiro más insulina. Y más, y más. Bueno, se termina agotando. Lo que no se busca hoy día es eso, un agotamiento del páncreas. Entonces, ¿qué hacemos? La damos de afuera. Porque cuidamos al páncreas. Como para llevar un mensaje. Quizá lo que esté diciendo ya lo hablaron, no sé, ¿eh? Pero llevar un mensaje a aquel que es un diabético tipo 2 y viene a casa triste y dice, hoy, ¿sabes qué me pasaron con insulina? Empeoré. Eso es lo que se pensaba antes. No. Estamos cuidando que no se te agote páncreas. Esto es Claro, un cambio antes importantísimo. la insulina se aplicaba ya cuando el diabético tipo 2 prácticamente tenía agotado el páncreas. Totalmente. Hoy en día cambió un poco Y porque también hay distintos tipos de insulina, a eso voy, el crecimiento, lamentablemente, digamos, el aumento de la frecuencia de la enfermedad hizo que toda la industria farmacéutica, bueno, también, y la industria farmacéutica y los bioquímicos, digamos, numerologías nuevas, todos índices nuevos, que el OMA, que esto, que la... Bueno, porque todo esto para poder, obviamente, es una enfermedad que cuanto la prevenga antes, mejor para nosotros. Entonces, lo que se logró, a ver, como yo digo, por un lado, buenísimo, la frecuencia aumentó, vos decís, claro, el estilo de vida, saquemos la pandemia, ¿no? Sin contar la pandemia, que la pandemia no hay que sacarla porque hay que considerarla, ¿sí? Estropeó a muchos de nosotros, no solo por los efectos post-COVID, sino por todo lo que uno dejó de hacer, el sedentarismo o la mala alimentación, pero eso ya estaba antes también. Todas esas cosas hicieron que de repente un diabético tipo 2 comience sus síntomas antes, ¿sí? Porque bueno, porque la comida chatarra, la falta de ejercicio, el estrés, el ir y venir todo el día, bueno. Entonces, lo que antes se decía que era a los 40 años, bueno, ahora lo estamos viendo a mucha más corta edad. Por un lado eso, y por otro lado, yo también digo, ya que le vemos la parte mala, veámosle la parte buena. La educación sanitaria, la concientización, también hizo que haya más controles, también hizo que el enfermo se involucre, que al ver síntomas reaccionen más, entonces también se hicieron tratar antes y descubrieron tempranamente parte de su enfermedad. Sí, eso es la parte positiva, porque si a todo le ponemos mala onda a esta enfermedad, a cómo se acomodó en la sociedad, nos tenemos que quitar el sombrero, ¿sí? Así que bueno, también ver esa parte, que es bueno. Entonces, bueno, todo el resto también a nivel de industria se creció, se armaron todas estas insulinas que, bueno, que pudimos complementar unas con otras y, bueno, ya te digo que el individuo está totalmente, no está aislado y está en la sociedad. Dentro de todas las posibilidades, el que tiene una diabetes avanzada tiene a sus manos con control, con un apoyo interdisciplinario atrás, con acompañamiento en casa y con concientización propia, bueno, la va llevando, por así decirlo, ¿sí? Tiene muchas más cosas al alcance que antes. No sé si viene un poco a lo que estaban hablando, y justo enganché a Flor que decía, sí, ese día cambió de hábito. Claro, ellos mismos saben qué aplicarse, cómo manejar las unidades internacionales de insulina que se tienen que dar. Disculpen. ¿Por qué habla uno de eso? Porque, a ver, el diabético tipo 1 o el diabético tipo 2 que está aplicándose insulina, bueno, va a ser mucho más drástica la bajada. Entonces, ahí es cuando tenemos que ver, bueno, ¿cómo manejo? Si yo cambio el hábito, todo está para un tipo de hábito, ¿sí? Esta cantidad de insulinas, para esto en este momento, antes de, después de. Si yo cambio y voy a medicarme de la misma manera y estoy haciendo ejercitación, o voy y transpiro, o no duermo, o no como, bueno, cuidado. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Como que sería fundamental que el paciente conozca su enfermedad y sepa cómo manejarse. Es la clave, es la clave para esta enfermedad y para todas las crónicas. Es la clave y es el futuro, ¿sí? Que el equipo interdisciplinario apoye porque es un síndrome metabólico y que el paciente hoy día ya no se les esconde nada. Entonces que el paciente se haga parte, así como viene. Más conoce de su enfermedad y sabe manejarse, yo creo que tomando conciencia de eso, tiene una vida más plena, digamos.
Lógico, lógico. Es la clave, es muy difícil llevarla a lo largo del tiempo a algunos estadios, así que hay que hacerse amigos sí o sí, claro que sí. Claro, claro. Así que, Pero bueno, para deben hacerse amigo tenés que intervenir. conocer, porque también tenés que conocer las partes buenas y cómo podés jugar con eso, porque es como que te sentís habilidoso en el tema, ¿sí? Tenés que estar avalado y a su vez, bueno, moverte de esa manera. Claro que sí. Claro, claro, Sí. claro. Es Y eso fundamental. eso de mejorar ay, se me fue la palabra, mejorar la calidad de vida La de la calidad de persona vida. es fundamental. Todas estas nuevas medicinas, todas estas nuevas de Todo, desde la liberación lenta, de liberación rápida, lo Claro, mismo con las rápido, rápido, para metforminas. comer, para dormir, combinadas, para que O haga sea, meseta, para no levantarme porque viajo, para sí. la clave en Bueno, todo eso es justamente mejorar la calidad de vida, que ha pues, mejorado muchísimo. muchísimo. Y hemos cuidado ese páncreas, hemos cuidado la glicosilación, lo que todavía no han llegado a ver, esos efectos a largo plazo. Antes, nosotros comentábamos, vos siempre tenías un pariente o un amigo que estaba amputado. Era lo más lógico, diabético, uy, sí, ya llegó amputado. Era como que yo te dijera hoy que pasás a la insulina. ¿Sí? Bueno, ahora gracias a toda esta concientización eso se postergó. Que la enfermedad no sigue siendo degenerativa y peligrosa, sí. Lo que pasa es que gracias a todo esto y a poder abordarlo desde otro tipo, desde otra concientización, bueno, estoy teniendo otro tipo de respuesta también. Y eso es re importante. Ahora no notás eso todo el tiempo. Ya van a ver, estoy hablando de complicaciones que la van a ver en un ratito, que antes eran agua corriente, todo el tiempo. Y ahora no. ¿Sí? Todo por, bueno, poder ir. Y lo mismo esto, y llevar la tranquilidad esta cuando cambian. O sea, incluso están en estas lapiceras que tampoco te tenés que pinchar. Bueno, saben todo y son partícipes y son parte de todo eso. Así que bueno, eso es muy, muy, muy importante. Nada, no sé si entré Bueno, justo ahí y escuché sí, eso. sigamos un poquito entonces. Estábamos hablando de las complicaciones agudas. Justamente esto empezó charlando sobre Sí, la hipoglucemia, que bueno, a veces puede ser como consecuencia de una administración equivocada justamente de la claro. insulina. En un momento no estimó que iba a comer menos de lo que comió o no Claro. estimó una actividad deportiva y entonces se Justamente. produce una baja de los niveles de glucosa y termina con estas Tal complicaciones, cual. con esta sintomatología. En la época nuestra sucedía, vos tenías un amigo que le pasaba eso y decís, uy, tiene un coma hiperglucémico. No, lo que tenía era un coma hipoglucémico. Porque capaz que caía y vos decís, uy, sí, como es diabético, no, y era que quizás se había administrado mal, había bailado, había transpirado, no había comido para ir apurado y se administró lo mismo de siempre, que cuando va a trabajar y va y llega a su casa y come. Y resulta que toda esa actividad o emociones o esto hizo que pasaran estas cosas. Así que hoy día la autoconcientización y la racionalización de la medicación es fundamental. Bien, sigamos entonces con las otras dos complicaciones. Habíamos hablado del coma hiperosmolar, que era característico de una diabetes tipo 2, y teníamos la cetoacidosis diabética, que era más característica de una diabetes tipo 1. ¿Sí? El coma hiperosmolar se producía cuando teníamos estos niveles de glucosa muy altos en sangre, que entonces producía que la célula se deshidrate. Además estaba la poliuria, o sea, orinábamos mucho. Además se estimulaban mecanismos como la glucogenolisis y la gluconeogénesis, entonces cada vez había mayor concentración de glucosa en sangre, cada vez menos cantidad de agua, porque la célula se deshidrata por la poliuria, y entonces terminábamos en una situación de un coma hiperosmolar, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en un paciente que está teniendo un coma hiperosmolar? Que obviamente los niveles de glucosa en sangre están muy elevados, ¿sí? Y sin embargo, como es un diabético tipo 2, no va a tener una cetoacidosis, va a tener un pH en sangre normal, ¿sí? Por arriba de 7,30, en general hablamos de 7,35, y si miramos los niveles de cuerpos cetónicos o cetosis, ¿sí? Van a estar en niveles normales. En cambio, un diabético tipo 1, cuando entre en una crisis aguda, lo que va a manifestar es principalmente una cetoacidosis,
¿qué vamos a ver? Bueno, es diabético, va a tener los niveles de glucosa elevados, pero no van a ser tan altos como en un coma hiperosmolar, ¿sí? Va a tener glucemia elevada, pero no va a ser tan alto. ¿Qué es lo que sí le va a pasar y por qué se va a descompensar este paciente? Porque va a tener disminuido su pH sanguíneo, ¿sí? ¿Y por qué va a estar disminuido este pH de los valores normales? Va a estar disminuido porque tiene elevada la concentración de cuerpos cetónicos, se me perdió el mouse acá, de cuerpos cetónicos en sangre. Entonces va a tener una cetosis elevada, va a tener un pH sanguíneo disminuido, y entonces esta va a ser los criterios del diagnóstico para una cetoacidosis. Como ya charlamos, bueno, va a estar el tema de la respiración y todo lo que ya veníamos charlando, pero bueno, todo en cuanto a parámetros que uno puede medir rápidamente en una guardia, como para un diagnóstico rápido de estas dos crisis agudas, ¿sí? No sé, Cristi, si querés agregar algo. Creo que no hay mucho más. Van a ver después. O sea, se comprendió bien cuáles son las complicaciones agudas de cada uno. Esto, cuando ya tienen esto, quiero decirle que ya estamos en la sala de emergencia del hospital. O sea, estas son complicaciones agudas que lo llevan muchas veces a estar desmayados, ¿sí? La diferenciación entre una y otra, bueno, es porque en uno solamente, como ya habrán visto, la cetoacidosis diabética, solo está toda la vía que lleva a esos cuerpos cetónicos, porque está el glucagón a full, aumentando glucosa por todos lados, porque tengan en cuenta que hay hipoglucemia en sangre, pero la célula está en ayuna, no entra nada, de ayuno, se dispara todo lo del ayuno, eso es lo que tiene que quedarles en claro. Y donde está el glucagón solo, bueno, entro en cetoacidosis diabética, que es un tipo de acidosis metabólica. Son los cuerpos cetónicos cuando del hígado están yendo por sangre a los tejidos extrahepáticos a ser utilizados, porque el hígado los sintetiza, pero no los usa. Entonces salen a sangre, los vuelca a sangre, ahí producen una alteración, son ácidos, como todo ácido, disminuye el pH. Producen una acidosis metabólica porque el origen es orgánico, digamos. Si son utilizados, perfecto, van a entrar en los tejidos y se hace la cetólisis. Y si no, ahí es cuando viene la cetoacidosis diabética, como complicación fundamental de los diabéticos tipo 1, ¿sí? Que tienen altas concentraciones de glucosa al principio, después cuando empiezan con el tratamiento de insulina, bueno, sus glucemias rondan estos valores, ¿sí? En el coma hiperosmolar, bueno, tenemos las dos hormonas ahí tratando de balancear porque insulina también tenemos, entonces que no llegamos a la cetoacidosis y bueno, de repente producen, en algunos momentos, si están desequilibrados, producen, pero llegan a 600 como nada, ¿sí? Lo que no significa que esto no entre en una guardia, ya esto forma parte de la emergentología, ¿sí? Ya no es que esto se produce todos los días. Y esto, recuerden que lo vamos a relacionar después con lo que veamos en un ratito, sobre todo este tipo de alteración acidosis, que es la complicación aguda del diabético tipo 1. Esto se comprende, todo lo que trae ese coma hiperosmolar, no tanta cantidad de glucosa, bueno, ya creo que más o menos habrán visto algo, ¿no? Lo que arrastra y todo ese tipo de situaciones. Supongo que esa parte ya estará dada. Así que no quiero ser reiterativa. Bien, entonces empecemos con las complicaciones crónicas, ¿sí? Como les decía, estas complicaciones van a ser derivadas principalmente de que estos niveles elevados de glucosa en sangre empiezan a unirse a las proteínas. Esa unión a las proteínas produce un cambio conformacional, una pérdida en la funcionalidad, sobre todo en las estructurales, y entonces se va a manifestar de manera crónica de diferentes maneras. Las vamos a dividir en tres, ¿sí? Tenemos las macroangiopatías, ¿sí? Donde lo que se va a estar afectando son los vasos sanguíneos de mayor tamaño. Tenemos las microangiopatías, donde lo que se van a estar afectando son los vasos sanguíneos más capilares, ¿sí? Y tenemos las neuropatías, donde lo que se van a estar afectando son las terminaciones nerviosas, ¿sí? Pero todo esto como consecuencia principalmente de que se dañan las proteínas por estos aumentos de glucosa. Dentro de las macroangiopatías tenemos las coronopatías, ¿sí?
las enfermedades cerebrovasculares, las arteriopatías periféricas. Dentro de las microangiopatías vamos a tener nefropatías, ¿sí? Y retinopatías, que ahora las vamos a ver un poco más de detalle, que son como consecuencias características de la diabetes, ¿sí? Que son problemas renales y pérdida de la visión, hasta incluso la ceguera, ¿sí? Por las retinopatías. Y después, dentro de las neuropatías, polineuropatías periféricas, bueno, lo que dice ahí, mononeuropatías, neuropatías vegetativas, amiotrofias. Principalmente se va a manifestar como una pérdida de sensibilidad, ¿sí? Y ahora vamos a ver como una mezcla de estas tres macroangiopatías, microangiopatías y neuropatías, lo que se denomina el pie diabético, ¿sí? Básicamente lo que ocurre es una suma de estas neuropatías más las vasculopatías, ¿sí? Donde la persona al perder la sensibilidad muchas veces no se da cuenta que tiene una lesión. A su vez, la neuropatía produce resequedad de piel, con lo cual es más fácil lesionarse, entonces se lastima, no se da cuenta. La vasculopatía produce que la irrigación sanguínea no sea suficiente como para curar esa herida, entonces se empieza a ulcerar, ¿sí? Y en el peor de los casos, que como dijo Cristi, cada vez por suerte son menos, termina con un caso de gangrena y termina con una amputación, ¿sí? Algo tan simple como una pequeña lastimadura en una extremidad, sobre todo se da en los pies, termina con una amputación por justamente la neuropatía sumada a esta vasculopatía, ¿sí? Entonces, por un lado hablábamos de la neuropatía, que es que nos traía como consecuencia una pérdida sensitiva, ¿sí? Es insensible el pie, se lastima, no se da cuenta la persona. A su vez, esta neuropatía también trae una disminución en la sudoración, una resequedad de piel, por eso ahora vemos también varias publicidades donde se habla de cremas específicas para diabéticos, porque suelen tener la piel muy reseca, lo cual facilita que se lastime. Y dentro de lo que es la neuropatía aplicada al pie diabético, también se producía una atrofia muscular, ¿sí? Y estas personas solían tener lo que se denominan los dedos en garra, ¿sí? Que es los dedos del pie, bueno, antes había una fotito, no muy linda, pero había, donde los dedos tienden como a flexionárseles, ¿sí? Los mantienen como todo el tiempo como si fuese una garra. Eso hace que sean más fáciles de que se lastimen, ¿sí? Sobre todo en las zonas que tenían contacto con los zapatos y en la parte superior. Entonces, bueno, estas personas en particular se recomendaba que utilizaran zapatos muy cómodos, que se hicieran inspecciones frecuentes como para ver que no tuvieran ningún tipo de lesiones, mantener la piel muy bien hidratada, ¿sí? Para evitar la formación de las úlceras. Sobre todo porque estas úlceras, a raíz de la vasculopatía, ¿sí? El flujo sanguíneo anormal, terminaba generando que esta lesión no se curase y se produciera la úlcera. Mirá, dato de color. Hasta se empezó a usar calzado cómodo, decía Florencia, sin cordones. Con eso solo ya se revirtió, porque ¿sabés qué? Se ataban los cordones de tal manera, apretaban, que no sentían y comenzaban de esa manera. Entonces mirá con qué pequeñas cosas, el seguimiento de tanto equipo interdisciplinario con pequeñas cosas, se pudo ir revirtiendo todo esto, ¿no? Sin cordones. Ya eso hacía que, bueno, por lo menos no tuviéramos no estuviera ese miedo, ¿no? Ese peligro de que se atara y uno se da cuenta, se producía, pero eran requete superatados, no sentía. También está el gráfico de que con un clavo eran capaces de caminar y lo tenían, no lo sienten. Y sucedía, no es que sucedía. Bueno, ya estas cosas, con pedicuras, con todo la podóloga, todo lo que todo el mundo, los diabéticos cuando tienen este acompañamiento, porque llevan todo, ¿no? Todo un trabajo. Obviamente que muchas personas necesitan psicólogos, es todo un trabajo, ¿sí? No somos todos iguales, esto no es, no hay un libro, sí, hay normativas para seguir, pero cada realidad socioeconómica, cada disposición, cada carácter, cada adherencia al tratamiento es distinto, y eso ahí es donde tenemos que estar. Tenemos que escuchar, tenemos que saber diferenciar dónde tenemos que escucharlos,
donde siempre blindados, brindando información y si no averiguando, porque a veces somos el último eslabón donde hacemos que la adherencia sea lo más importante. Así que importantísimo ante estas cosas estar en la escucha del paciente, ¿sí? Estar y sobre todo en este tipo de enfermedades. Y estas cosas, mirá, con qué, no digo pavadas, ¿no? Pero con qué pequeños detalles se empezó a revertir, ¿sí? Impresionante. Pero bueno, así es como es el avance de cuando uno se apoya en colegas y todo lo del equipo de salud van para adelante. La parte de kinesiología para los dedos en garra, que puedan volver a tener un apoyo importante, también fue muy importante en cuanto a esto. Bien, la otra patología crónica de la cual vamos a conversar es la retinopatía diabética. En la retinopatía diabética, bueno, justamente lo que se va a estar afectando es la retina. Particularmente habíamos visto que era de los vasos capilares, ¿sí? Se van a estar afectando los vasos de la retina, ¿sí? En una retina sana, tenemos acá el dibujito, tenemos todos nuestros vasos sanos. En la medida que se va produciendo daños en las proteínas, estos vasos se van a dañar. Además, dijimos que la diabetes no solo afecta el metabolismo de la glucosa, sino que también en muchos casos se ven aumentados los triglicéridos, el colesterol. Eso produce la formación de ateromas, aneurismas, obstrucciones de todos estos capilares. En particular, en el ojo se puede producir pequeños aneurismas, ¿sí? Entonces, para mantener la irrigación de la retina, lo que va a tender a hacer es formarse nuevos capilares, nuevos vasos. Esos nuevos vasos en general tienden a ser más frágiles, ¿sí? Entonces tienden a romperse con mayor facilidad y cada vez la zona de la retina se va dañando más, ¿sí? Se producen exudaciones, ¿sí? Como tenemos acá graficados. Se producen microhemorragias cuando se produce la ruptura de estos capilares, los nuevos capilares más finos que se van a romper con más facilidad, con lo cual vamos a tener mayor cantidad de exudados y hemorragias. Estas hemorragias van a ir enturbiando, ¿sí?, lo que es la retina, con lo cual se va a ir perdiendo la claridad de la visión hasta los casos más severos donde se produce la ceguera, ¿sí?, de la persona. Todo a causa del daño en los pequeños vasos que forman parte de la retina. Por eso, en general, cuando a una persona se la diagnostica con diabetes, se le empieza todo un seguimiento de varias cuestiones, no solo los análisis que ya vimos, las visitas al diabetólogo y demás, sino que es de rutina un fondo de ojos todos los años, por ejemplo, ¿sí? Justamente para ir evaluando cómo se encuentra la retina, para ver si se está fragilizando, si se está dañando, si se está enturbiando, si hay más capilares, si hay zonas de hemorragias, como para ir haciendo un monitoreo de la situación del paciente. Y el tercer tipo de daño crónico que se produce es la nefropatía diabética, o sea, es un daño en los pequeños capilares, en los nefrones, ¿sí?, de los riñones. Cuando se empiezan a dañar los riñones, empieza una pérdida proteica, ¿sí? Por eso también dentro de los análisis que se le hace a un diabético, en los análisis de orina, obviamente se miden los niveles de glucemia, pero también se miden los niveles de proteínas. Cuando se empieza a perder proteínas a través de la orina, es que ya tenemos una nefropatía, ya están dañados los riñones. En general, se observa que estos riñones dañados tienen una superficie más granular, son de menor tamaño, tienen una funcionalidad disminuida, se eliminan proteínas por orina, y entonces en el caso ya más avanzado, los pacientes con diabetes terminan en diálisis, ¿sí? Y una vez que entran en diálisis ya no se puede volver, en general no se vuelve para atrás de una diálisis, con lo cual es un daño bastante severo cuando se produce la nefropatía,
¿sí? Bueno, un poco lo que veníamos... Flor, sí. ¿sabés lo único que quería agregar de eso? Sí. Que todo lo que se elimine por orina, por ejemplo, si se elimina glucosa es glucosuria, ¿sí? Bueno, proteinuria, y se hace en orina de 24 horas, ¿sí? No es que voy a ir me saco sangre y ahí analizo todo. Bueno, la orina por el ritmo circadiano en forma de cómo se elimina, necesito tener... Hay momentos que tienen, o sea, liberaciones intermitentes, a tales horas sí, a tales horas no, por el ritmo circadiano que tiene de liberación. Entonces, necesito recolectar 24 horas de orina. Y después se relaciona con la cantidad, de repente, de creatinina, creatininemia y creatininuria, y se hace un clearance y se va viendo qué pasa o cómo varía la filtración glomerular. Y se va evaluando, pero recuerden que esto cuando se analiza en orina, si bien con los sticks yo puedo ver si tiene glucosuria, o sea, ponen la tirita y se van viendo el pH, la glucosuria, simplemente en forma cualitativa, pero cuando quiero cuantificar, lo tengo que hacer en una orina de 24 horas. Bien, un poco lo que veníamos charlando de que es una patología bastante compleja, de que abarca varias cuestiones. En general se lo trata de una forma interdisciplinaria, ¿sí? Y tiene como varios ítems importantes, ¿sí? No solo la alimentación, ¿sí? En general uno habla, bueno, eliminar los hidratos de carbono de la dieta, disminuir, bueno, no solo es eso, también es educación, por todo lo que estuvimos hablando, autoconocimiento del cuerpo de cada uno, de qué es lo que vamos a hacer, cómo va a responder. Obviamente las visitas frecuentes a un equipo médico. Como ya mencionamos, el sedentarismo favorece esta patología, con lo cual, bueno, ejercicios, qué tipo de ejercicios puedo hacer según el tipo de diabetes, cómo me tengo que medicar si voy a hacer ejercicio, la diversidad de medicamentos que ya estuvimos conversando, bueno, también el autocuidado, ¿sí? El autoconocimiento, el no dejarse estar. En general lo que tiene es que, más allá de las complicaciones agudas, tiene complicaciones crónicas que son muy serias, pero que son silenciosas. Como se dan a largo plazo, en general muchas veces las personas se confían, no se dan cuenta, no sentís nada, y para cuando empezás a sentir ya es tarde. Entonces, la educación y el autocuidado y el autocontrol son fundamentales en esta enfermedad. Y sobre todo, bueno, también un acompañamiento. Yo creo que el tema de la alimentación y del ejercicio, cuando uno está acompañado por el entorno, también es mucho más favorable, porque de cierta manera lo que es la alimentación también es un componente social que siempre está en juego. Entonces, es como muchas veces lo más crítico, o bueno, no lo más crítico, sino una de las partes más difíciles que tienen estas personas, dejar en ciertos eventos sociales, cómo cuidarse el resto del tiempo y demás. Entonces, bueno, es como muy interdisciplinario y son muchas las cosas a tener en cuenta para esta patología. Bien, dentro de lo que dijimos, que el ejercicio es beneficioso, habíamos hablado en algún momento que favorecía la expresión de los receptores, lo cual ayudaba al control de la enfermedad. Asimismo, vimos que la obesidad era un factor de riesgo, con lo cual con el ejercicio también podemos de cierta manera revertir ese factor de riesgo. También ayuda a disminuir los valores de glucemia, ¿sí? Durante y después del ejercicio. Aumenta la sensibilidad a la insulina, justamente lo que estábamos hablando de aumentando la expresión de receptores. Mejora el perfil, bueno, acá tenemos una serie de beneficios, mejora el perfil lipídico, la hipertensión, aumenta el gasto de energía, contribuyendo a la reducción de peso, mejora la función cardiovascular, que vimos que podía ser un daño crónico, aumenta la fuerza, la flexibilidad,
y sobre todo aumenta el estado de ánimo, ¿sí? Y el sentirse bien de las personas. Entonces, Es importante también, Flor, recalcar esto. ¿Recuerdan algo del músculo? ¿El músculo hacía gluconeo? ¿Recuerdan que tenía los ciclos, que el músculo no hacía gluconeo? O sea que si yo pongo en actividad, me pongo a hacer ejercicio, pongo ese músculo a trabajar, glucosa que puede haber en sangre, ¿qué va a hacer el músculo? La va a agarrar. O sea que me va a ayudar a disminuir la glucemia. Aparte de todo esto de la sensibilidad, ustedes piensen, lo pongo a trabajar, no hace gluconeo, glucosa que está en sangre y glucosa que entra. Entonces me ayuda a disminuir la glucemia. Así que buenísimo por ese lado, también simple de verlo, ¿no? Un músculo trabajando va a utilizar el glucógeno que tiene la reserva de su lisis y después, bueno, vamos. Eso era nomás. bien, y bueno, mencionar que mientras más aeróbico se hace ejercicio, obviamente vamos a consumir más glucosa, entonces tienden a ser más hipoglucemiantes que quizás cosas más explosivas que no ayudan tanto, ¿sí? Entonces, caminar, trotar, andar en bici, natación, son como deportes bastante recomendados para diabéticos. Bueno, esto un poco lo interdisciplinario que también ya más o menos veníamos hablando, obviamente la parte endocrinológica, que tiene que ver con la medicación, cómo llevar adelante la enfermedad, obviamente la parte nutricional, como tiene que ver con los niveles de hidratos de carbono, obviamente una dieta acorde para no producir picos de glucemia, obviamente el ejercicio, que también ya venimos charlando un montón, el control oftalmológico, como ya estuvimos viendo con la retinopatía, el podólogo para evitar pie diabético, mantener los pies sanos y sin lastimaduras, obviamente el acompañamiento psicológico y psiquiátrico, porque en general muchas veces cuando se diagnostica se suele producir depresión, ansiedad, por, digamos, todas las connotaciones que tiene esta patología. Entonces, bueno, en general estos pacientes necesitan una contención interdisciplinaria. También, obviamente, los kinesiólogos, como ya estuvo mencionando Cris, en lo que es la mejora de la funcionalidad motora, tratamiento, hablamos del pie en garra y demás. Entonces, requiere todo un equipo interdisciplinario. Creo que, no sé si querés agregar algo, Cristi, creo que estamos... No, te quiero preguntarte, porque como entré, pido disculpas, entré tarde y no sé, me gustaba hablar, que vi que no está este año, el umbral renal. Para la glucosuria, El de valor, 180, claro. 180 miligramos. ¿Lo hablaron? No, era eso, porque vimos que no estaba hoy, y cuando empecé a hablar me decían, bueno, pero toda la glucosa, o sea, uno va a tratar de que no se elimine, si hay glucosa, obviamente que el organismo va a intentar que quede, como si hay proteínas, el organismo, no voy a tratar ni de eliminarlas por materia fecal, ni por riñón, bueno, pero está este valor del umbral renal, así como cuando yo doy un postprandial, o sea, después de una comida, así como pasa eso, que la glucemia aumenta y se dispara hasta 140 y sale la insulina y la baja, si no bajaría por este problema, porque no hay insulina, porque no hay una buena sensibilidad en cuanto a los diabéticos tipo 2, y seguiría aumentando cuando llega a 180, el valor ese que no está ahora, y queríamos que lo sepan, que es el umbral renal, a partir del cual, bueno, si ya lo vieron listo, pero quería que les quede claro, ¿sí? Llego ahí y entonces empieza a aparecer en orina. Nada más que eso, porque vi que no lo pusimos como valor, y bueno, para que tengan en cuenta pero a dónde... sí, lo mencionamos, Perfecto. ¿no? Creo que sí. Perfecto, no, era eso, Flor, por eso como no, pido disculpas, pero como no vi, me pareció importante, como hablábamos de que se iban a orina, bueno, que sepan a partir de cuánto, está ahí nomás, ¿sí? Ven como con poquito ya estoy modificando que el riñón filtre, o de esa orina primaria me esté armando distintas absorciones o reabsorciones. Bien. Bueno, con esto terminamos la parte de diabetes. Nos queda todavía los desequilibrios ácido-base. A ver, un minuto.
Hagamos un descansito de 10 minutos, así descanso un poco la voz y volvemos, ¿sí? Va, 5 si quieren. 8 y 5 y arrancamos con el segundo power, ¿sí? Dale, profe. Bueno, Sí, profe. profe.